Entonces, la siguiente mentira que va con esta primera es el número 7, que es el cristianismo dice que Jesús clavó la ley a la cruz. The number 7, which is the next, one of the top 10 lies that would go hand in hand with the one we just saw, is that they say that Jesus nailed the law to the cross. Of course, meaning ellos entienden que la ley que, según esto, Jesús clavó en la cruz fue la Torah. See, they're understanding that the law that Jesus nailed to the cross was the Torah, the Old Testament. So, pero vamos a Colosenses 2, del 13 al 14. Let's go to Colossians. Número 7. Número 7 es que Jesús clavó la ley a la cruz. Colosenses what? Colosenses 2, del 13 al 14. Colossians 2, 13 to 14. Let's look at that. Colossians. This is Colossians. Look, Colossians. Colosenses 2, del 13 al 14. Dice: Colossians. Ustedes en otro tiempo 1:4. estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados y por no haberse despojado de su naturaleza pecadora, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Yeshua, en quien nos ha perdonado todos los pecados. Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba. Lo eliminó clavándolo en la cruz. Okay? Let's check it out. Colossians. ¿Sí se fijan? Y que según esto dice que clavó. Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba. Lo eliminó clavándolo en la cruz. ¿Sí se fijan que no dice ahí que clavó la ley? Did you notice that it doesn't say that he nailed the law to the cross? It says that he nailed what? The charges against, Dice en la Reina Valera, ¿cómo dice la Reina Valera? Colosenses. Colosenses 2, del 13 al 14. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades. So dice, la tuya dice el acta de decretos. Documento de deuda. La mía también dice documento de deuda. Pero fíjense qué tremenda cosa. Y despojándolo de los principados. Dice que un documento de deuda como que se debía un dinero, se oye casi, ¿verdad? Y en la Reina Valera, en esta y en la... Pero si le lees hasta el 15, ya viste todo lo que dice. Espérate, hermana. Acá en la Dios habla hoy, le llama también un documento de deuda. It's saying that it's a document of a debt, or a debt document, as if some money was owed. Okay? But check it out. Jehová
Christianity, because it says here that he nailed the debt document, or the debt decree. A ver, entonces, Un decreto es un... aquí está diciendo que lo que Jehová reclamó fue el documento de deuda que había en contra de nosotros y lo anuló. ¿Ok? En la versión hebrea, dice cómo dice la versión hebrea. Brother, do you have it? I do. You were dead because of your sins. This is because your foreskin, your old nature. But God made you alive along with the Messiah by forgiving you all your sins. He wiped away the bill of charges against us. Because of the regulations, it stood as a testimony against us, but he removed it by nailing it to the execution stake. Fíjense qué tremendo. Yeah. Ahí también dice que la clavó. Pero mire lo que dice aquí. Aquí no dice documenta de deudas. En la hebrea Aquí dice. dice que anuló el decreto, es una deuda, es un... Sí, pero aquí, Es lo mismo. en la hebrea, no es lo mismo. Para allá vamos. Para mí es lo No, mismo. para allá vamos. Vamos a Para mí ver es lo lo que. mismo si lo buscas en el No, diccionario. vamos a ver en el hebreo. Déjenme hablar, déjenme llegar allí. Colosenses muchas maneras 2, que del 13 están al 14 está diciendo: He wiped away the bill of charges against us. Right? But he removed it by nailing it to the execution stake. Dice, él removió. By nailing. Espérate, hermana, no estoy hablando de nailing, estoy hablando del documento. ¿Ok? Dice que él dice que clavó o que él quitó el documento de declaración de cargos en contra de nosotros. Decreto es la declaración. ¿Ok? Una declaración, un decreto, lo que sea, está diciendo que, o sea, era una declaración de cargos. Es como cuando usted va a una ley, a una corte de ley, ¿verdad? Y usted ha cometido 1, 2, 3, 4, whatever crímenes, y le presentan a usted con lo que a usted se le está acusando. Esos son los cargos. ¿Sí entendió? Y declaraciones también quiere decir O sea, decretos. no es un documento de deudas, es una declaración de cargos Es lo por mismo, sus hermana. crímenes o por sus pecados. No es lo mismo, hermano. Anulando el acta de los decretos No, que no había es lo en mismo. It's a contra. declaration. No, Los cargos que estaban porque hermana, una deuda es una cosa. Debt. Es como, una deuda es now como talking debes about algo money. o hasta puede ser un dinero. Pero yo no estoy diciendo Pero- de deuda, estoy diciendo que aquí en la mía esa palabra significa lo mismo, decreto. Sí, viene pero siendo como no- el documento ese que tú dices. Sí, decreto, pero no de deudas. Un decreto o una declaración de cargos es muy diferente deuda a cargos. A bill of charges. This is what it is. Es como cuando te presentas en una corte y vas ante un juez. Ahí en la corte te tienen que decir cuáles son tus cargos. ¿Sí me entiendes? No te están diciendo cuáles son tus deudas. En esta versión dice deudas, la tuya también dice deudas. Lo acabaste de leer. Dice decretos en la mía. ¿Decretos de qué? Lo que se anuló de la acta. Sí, léelo. ¿Decretos de qué? Dice, anulando el acta de los decretos Acta de decretos. que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ok, acta de decretos, ok. Esas también todavía peor en esa A versión. mí se me hace que está más Porque para la gente que no la agarra, que no entiende que está bien pacheca de aquí. hermana, pero ¿Entiendes? acta de decretos de qué? La Hebrea te está diciendo cargos. Que Dios clavó, aquí está diciendo la versión hebrea que él clavó el documento
especially if they're capital crimes, they have to tell you what your charges are when you go to court, right? When you go stand before a judge, they gotta tell you what your charges are. No te pueden decir, nomás que ahí tienes una declaración o decretos, whatever. No, te tienen que decir que son cargos y cuáles son los cargos. ¿Ok? Entonces, y la razón que Pablo está diciendo esto aquí, hermanos, es porque Pablo otra vez se está refiriendo al Deuteronomio 21, 22 al 23. Lo acabamos de leer. Que una persona que ha cometido un crimen capital y que es, o sea, que ha sido condenado a muerte. O sea, hermanos, para Dios, nuestro pecado son como crímenes capitales. Y nuestro pecado es actualmente una acta o un documento de cargos en contra de nosotros. Eso es lo que es nuestros pecados para Dios, para Jehová. What Paul is saying is that our sin before God is like a bill of charges against you. Que the charge of lying, the charge of gossiping, the charge of your stealing, the charge of adultery, the charge of so many charges. But what did the Christianity, the Bible say? Lo acabamos de decir, hermano. No, en inglés, ¿cómo? They don't say a bill of charges. What they say? Most Bibles. Mine said charges. No, La but hebrea dice charges. In the Christianity, what they say? Dice que ellos se fueron unidos a la ley. Ajá. Pero en las hermanos, en la versión cristiana, en inglés, dice así como dice la hermana. They say The what? document of debt. Debt es, cuando tú dices debt en inglés, está hablando más bien que se debe un dinero. No está hablando de pecados o de crímenes. Está hablando de dinero. De deuda. Deuda, que se debe una deuda. ¿Sí me entiendes? Así es como dice tu versión y así es como dice Dios habla hoy en esta versión que acabo de leer. Christianity Bibles. Pero en la Debt. hebrea no está diciendo deudas, en la hebrea está diciendo cargos. Charges. Yeah, and the Hebrew is saying it's talking about charges, not debt. Oh, It's I a got lot it. more heavier when you're talking charges than when you're talking debt. Am I not It's correct? two different things. Es mucho más pesado cuando usted está hablando de cargos a hablar de deuda. Es mucho más pesado. It's two different things. Entonces, así como lo leímos en Deuteronomio 21, a eso es lo que Pablo está aludiendo. Por nuestros pecados, hermanos, nuestros pecados para Dios, en la presencia de Dios, eran crímenes capitales. Que merecíamos morir por estos crímenes capitales. Sí. So our sin before God, before Jehová, He sees our sin as capital crimes. Wow. Capital crimes that are worthy of capital punishment. What is capital punishment? Death. Death. La muerte. ¿Ve? Así es como Dios ve nuestro pecado. ¿Sí entendieron la diferencia? Yes, we understand now. O sea, nuestro pecado, hermanos, en la presencia de Dios es mucho más, es un asunto mucho más serio, mucho más severo que lo que nos han hecho creer en el cristianismo. Es lo que, lo leímos, dice que dice que ese documento de cargos en contra de nosotros, eso fue lo que él lo clavó en la estaca de ejecución. No en la cruz.
He nailed that bill of charges against us. He took that document, that bill of charges, and nailed that on the execution stake. He did not nail it on a cross. He nailed it on the execution stake. And when he did that, it annulled it. It made it no good anymore. Cuando Yeshua clavó esos cargos en contra de nosotros, lo clavó allí en la estaca de ejecución, anuló todos los cargos. O sea, como que si usted y yo nunca hubiésemos cometido un pecado. So the effect of that is Pues mira that como que no hiciste un pecado, pero si de verdad no estás cometiendo pecado, si no está uno haciendo cosas en contra de lo que Él quiere que uno haga. No podemos cometer más pecados porque aunque lo haya clavado, si sigues haciendo lo mismo, vas para donde mismo. Entonces, a la muerte, la como dice maldición aquí. la maldición viene Ajá. sobre de ti. ¿Eh? Orar, estás tú volviendo a ser como Ok. Vamos a Isaías 53:5 para que un poquito más entiendan lo que les estoy tratando de decir, para que lo agarren más fuerte. Let's go to Isaiah 53:5 No, so fine. that you can grasp this a little more to what I'm No, I'm talking about, the charges that were against us. Quiero que vean estos hermanos para que ustedes entiendan y vean cuáles eran estos cargos en contra de nosotros, hermanos. ¿Ok? De todos nosotros. Isaías 53:5. Isaiah 53, 5. Isaiah 53, 5. A ver, hermana, You know the charges. Sister Elia, ¿cómo dice la La tuya? mía dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Miren cómo dice la hebrea. Miren qué tremendo. La hebrea dice, but he was wounded because of our crimes, crushed because of our sins. The disciplining that makes us whole fell on him, and by his bruises we are healed. Fíjense qué diferente. Dice, mas él fue herido por causa de nuestros crímenes, molido por nuestros pecados, y la disciplina que nos hace a nosotros enteros cayó sobre de él, y por sus moretones, literalmente lo que dice aquí, por los golpes, moretones que él recibió, hemos sido curados. Si se fija por qué les estaba diciendo que entiendan la diferencia de que el documento de deudas y la declaración de cargos son dos diferentes cosas. So he took the punishment Yes, for us. yes. For our crimes. Ahora entiende por qué dice, porque es importante entender que era una declaración de cargos en contra de nosotros. No era un documento de deuda, era No, una fine. declaración de cargos. O sea, como si hubiésemos sido criminales. Y si éramos. Como Yeshua nos ve, como el Eterno nos veía, éramos unos criminales. Y punto. Todos los pecados tienen la misma categoría de... Todos, para Dios, Aunque sea un pecado chiquito. chiquito que se robaron Sí. un dulce, igual como un pecado grande. Vamos allí al Yo versículo pensaba que 8. era por grados, me parece. Vamos al versículo 8. Ahí en Isaías 53:8. Miren cómo dice ahí. 53, 8. A ver, hermana, ¿cómo dice la tuya?
cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? ¿Por qué fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido? La rebelión. Mira cómo dice esto. Dice, ¿verdad? after forcible arrest and sentencing, he was taken away, and none of his generation protested his being cut off from the land of the living for the crimes of my people who deserve the punishment themselves. Fíjense qué diferente de esa versión a aquella versión a esta versión. Dice, después de un arresto a la fuerza y sentencia, fue llevado o fue quitado, dice, y nadie de su generación protestó de que lo estaban cortando de la tierra de los vivientes por los crímenes de mi gente o de mi pueblo, dice. ¿Quién merecía el castigo? Ellos mismos. ¿Sí vio la diferencia? Por las transgresiones de mi pueblo fue llevado a Fíjense, tanto, miren hermanos, tanto llenó Yeshua lo que él dijo que él iba a hacer, que hasta después de que murió, lo sepultaron junto a criminales. Lo ejecutaron junto con dos criminales a su lado. Pues sí, tomó el lugar del Barrabás, del criminal. El Barrabás, Y vivió entre los criminales. Ajá, por criminales, o sea, con criminales fue ejecutado y sepultado, Y hermano. según eso, ¿Por como qué? dice ahí, que eran malditos. Ajá, porque murió por nuestros crímenes, hermana, no por nuestras deudas, por nuestros crímenes. con Yeshua Barrabás. Because Yeshua, No, Yeshua Barrabás. Barrabás se llamaba no Yeshua. sé, pero yo estoy diciendo Yeshua, no Yeshua. Yeshua was executed with two criminals on each side, and then he was buried along with criminals. And he paid the price as a criminal for crimes that he did not commit. Amen. tanto nos ama sin merecer. Tanto así, fíjense nomás, fue ejecutado con dos criminales a su lado y luego fue sepultado junto y entre criminales porque era maldito. ¿Ve? Y él recibió en su cuerpo, pagó con su cuerpo, con su sangre, y por los crímenes de nosotros, cuales él no cometió ni uno. Because the pay of the sin is death. This is Allah. Yes. He spoke that. So he died as a criminal, was executed as a criminal with criminals, was buried among criminals with a curse on him, and he died for our crimes, even though he never committed any. No merecemos. ¿Qué lo dijo con su No boca? merecemos. La paga Porque del pecado es la muerte. los que actualmente merecían morir por sus crímenes eran nosotros. We are the ones that deserve to die for our own crimes, not for our debt. Si se fijan como en la Reina Valera y allá dicen deudas y como que te hacen así, ¿verdad? Como que lo ponen la cosa, no es tan severa la cosa. No, como algo así nomás pasa. No, fue algo severo. Yo pienso que pusieron deuda porque la palabra de deuda es suave, más suave. Ahora, transgresión, ¿cómo dijiste la otra palabra? Crimen. El crimen ya es crimen
translation, the Acá en la next hebrea te verse está diciendo says next. like this. It's not that bad. Es crimen. Para Yuge Baje, en la presencia de dice, Yuge no, Baje, it's a nuestro big, pecado big no es deal. nomás pecado, es crimen. Y por nuestros crímenes, y no nomás cualquier, no es nomás cualquier crimen, son crímenes capitales por los cuales mereces morir. Qué tremendo, ¿verdad? Esa es la diferencia que tenemos que entender. Yeshua nunca clavó ninguna ley o ninguna Torah en la estaca de ejecución. Él clavó la declaración de cargos de crímenes en contra de nosotros. Okay? Yeshua never nailed no Torah. No la ley de la Torah. or bill of debt or our debts to the a document of debts on the cross. No, Yeshua nailed the what? The bill of The charges. charges of crimes against us. Qué diferente, hermanos. Big difference. Entonces, vamos a darle gracias al Eterno, hermanos, por esta enseñanza que el Eterno quiere cada vez que vayamos entendiendo más y más, ¿verdad? We thank Yeshua for this teaching, for this understanding, our illumination Ahí of están our tus minds. ángeles.